Bueno, mi grupo formado por Aurora, Luna, Carmen, Arturo y yo, que soy Minerva, vamos a hablar sobre la cartografía y los mapas temáticos. Más detalladamente sobre los mapas climáticos. En este índice podemos ver que primero vamos a trabajar la cartografía, después los mapas temáticos y por último el comentario del mapa climático. A continuación, mi compañera Aurora va a explicar la cartografía. La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y del estudio de los mapas geográficos. Su origen es muy antiguo. Su nombre proviene del latín, de la palabra chartra, que puede traducirse como mapa, y el sufijo grafía, que proviene del vocablo griego graphein y significa escribir. Según Vladimir Montoya, la aparición de los mapas puede ser incluso anterior a la escritura. Empezaron a realizarse con una finalidad instrumental, para determinar distancias, rutas o para identificar algunos lugares y saber su desplazamiento. El mapa cartográfico es la representación gráfica dibujada a escala y generalmente en una superficie plana de las características tanto geográficas, geológicas o geopolíticas de un área de la Tierra o de cualquier otro cuerpo celeste. En la actualidad hay innumerables tipos de mapas y cada uno se centra en una parte concreta del estudio del terreno o del clima, como por ejemplo en nuestro caso. La cartografía tiene una naturaleza dinámica y como muchas otras disciplinas va evolucionando en función de las innovaciones tecnológicas, teniéndose que adaptar a las TIC. Como el mapa que nosotros hemos escogido, la mayoría la encontramos hoy en día así, realizados digitalmente. La principal característica estructural de los mapas, según Boaventura de Sousa, reside en que para desempeñarse adecuadamente en sus funciones, tiene inevitablemente que distorsionar la realidad. Sin embargo, esta distorsión de la realidad no implica la distorsión de la verdad. Si se conocen los mecanismos de distorsión necesarios y se saben manejar de forma idónea, se puede realizar una proyección tal y como la conocemos. Los mapas distorsionan la realidad a través de 3 mecanismos principales, que son la escala, la proyección y la simbolización. La geografía, que comparte con la cartografía el interés por el espacio y por las relaciones espaciales, ha contribuido mucho al estudio de las escalas, tanto de las escalas de análisis como de las escalas de acción. Respecto a las primeras, sabemos hoy que ciertos fenómenos, como por ejemplo los climas, es decir, nuestro caso, son solo susceptibles de ser representados en pequeña escala. Ahora mi compañera Luna se va a encargar de hablar sobre los mapas. Vale, pues los mapas, como vemos aquí, son representaciones planas de una parte o del total de la superficie terrestre. Como hemos dicho, es una representación, por lo tanto, no es una realidad exacta. Pueden representar diferentes aspectos de nuestro planeta, como por ejemplo los cursos de los ríos de un país determinado o superficies con agua en los mapas hidrográficos, etc. Los mapas tienen numerosos elementos, pero encontramos unos elementos principales que se encuentran en prácticamente todos los mapas. En primer lugar, como vemos, está el título. El título nos indica el tema del mapa, el territorio que representa ese mapa o incluso el tipo de mapa que estamos observando, por ejemplo, si es físico o si es político, etc. También tenemos la escala, que es conceptualmente una proporción numérica entre el tamaño real del territorio representado y el tamaño del mapa. Es decir, dicho de una manera más simple, es el número de veces que se achica la realidad para poder representarla en ese trozo de papel. Una escala sería, por ejemplo, 1.100.000. Esto quiere decir que por cada unidad, que cada unidad del mapa corresponde a 100.000 unidades en la realidad, si hablamos de centímetros, si hablamos de kilómetros, etc. Luego tenemos la leyenda o la simbología. La leyenda es un recuadro que se ubica normalmente en una esquina del mapa y este nos ayuda a saber el significado de los diferentes símbolos, los diferentes colores y tal que hemos utilizado en el mapa para poder representar las cosas que queremos mostrar.
Luego también tiene una orientación porque es importante indicar el norte en los mapas y para ello se suele usar una flecha o una rosa de los vientos que indique el norte. Y por último tenemos las coordenadas, que permiten localizar un punto concreto en el mapa mediante líneas imaginarias que se cortan. Estas representan la latitud y la longitud. La latitud es la distancia entre un punto de la Tierra y el ecuador, midiéndose sobre los paralelos, y la longitud es una distancia existente entre un punto de la Tierra y el meridiano de Greenwich, midiéndose por los meridianos. No obstante, es verdad que las coordenadas no siempre aparecen en los mapas, pero la mayoría de las veces sí. Y a continuación vamos a hablar sobre los mapas temáticos. Los mapas temáticos representan gráficamente fenómenos geográficos en una superficie terrestre. Es decir, representan datos que varían según el lugar geográfico en que nos encontramos, como por ejemplo la temperatura, la densidad de población o el tipo de vegetación. Por otro lado, utilizan gran variedad de elementos gráficos y símbolos, como superficies de distintos colores, puntos, líneas, flechas o incluso círculos. Por ejemplo, para representar la densidad de población de las ciudades más importantes de un país, cada una de ellas podría ser representada por un punto, de forma que cuanto más densa fuera la ciudad, más grande sería el mismo de forma proporcional. Nos pueden proporcionar gran variedad de información, pues los temas son muchos y distintos. Hay mapas de temática natural, como los hidrográficos o los climáticos, de economía, que pueden distribuir la densidad de la riqueza o la actividad económica, sociales, que pueden mostrar datos sobre pobreza, calidad de vida o alfabetización, culturales, como los mapas de pueblos indígenas, su distribución y características, y por último los mapas políticos, que pueden mostrar los resultados de una jornada electoral, por ejemplo. En cuanto a su utilidad, sirven para mostrar información de forma rápida y visual, de manera muy accesible. Los mapas climáticos muestran los distintos climas que hay en un territorio, utilizando colores para señalar las distintas zonas. Bueno, con respecto al comentario de mapa, podemos observar un mapa que representa los diferentes tipos de climas que existen en España. Por eso estamos ante un mapa climático. En este tipo de mapa se ven las variaciones del clima en una zona determinada. Este mapa en concreto muestra el título Regiones climáticas, aunque no aparece el año. Cabe destacar que es un mapa cualitativo, porque solo muestra la distribución de un fenómeno concreto, en este caso el clima. También es estático porque no muestra ninguna evolución, sino solamente la distribución del clima. También es analítico, ya que muestra los datos de un único fenómeno. Y coroplético, debido a que representa el clima de España mediante diferentes tonos de colores, y su intensidad muestra los diferentes tipos de clima según el territorio. En cuanto a su simbología, el mapa cuenta con una leyenda con una gama de colores diferentes, los cuales muestran las distintas zonas coloreadas, como por ejemplo el amarillo, que representa el clima mediterráneo costero. De esta manera podemos apreciar que en nuestro mapa el clima se divide, de forma general, en dos tipos, templado mediterráneo y subtropical, y que a su vez estos se dividen en 13 climas distintos, cada uno con su color correspondiente y su representación en el mapa. Además, el mapa muestra dos escalas diferentes, una escala A1 300 kilómetros, con la que representa el territorio peninsular y las Islas Baleares, y otra A1 75 kilómetros, con la que se representan las Islas Canarias. Por último, es interesante mencionar los climas predominantes de España. Entre ellos encontramos el Mediterráneo árido, el Mediterráneo continentalizado de veranos cálidos y el Mediterráneo continentalizado de veranos fríos. En la costa mediterránea predomina el clima de costa mediterráneo, que se caracteriza por veranos secos, soleados y cálidos e inviernos lluviosos. Y en las zonas costeras del norte de la península predomina el clima oceánico costero, que tiene unas temperaturas más uniformes y mucha lluvia y nubes. Por otro lado, el clima subtropical de Canarias, que se caracteriza por tener unas temperaturas cálidas todo el año y escasas precipitaciones. Podemos decir que un mapa climático nos da una idea sobre cómo es el mapa físico de España, ya que, por ejemplo, es interesante observar cómo el clima montañoso coincide pues, con las zonas de montaña. Y con esta pequeña explicación de la cartografía, los mapas temáticos y el comentario del mapa climático, terminamos nuestra exposición. Esperemos que les haya gustado.
Vale, ya tenemos ahí para cortarlo, ahora se corta aquí, ¿vale? Ya me puedo reír tranquilo, ¿no? Pero a ver,